Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Gubernamental no estuviese acorde con los intereses norteamericanos y que había caído en desgracias tras el fracaso en la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Los 5 fueron acusados de haber intentado robar documentos e intento de interceptar telefónica y otras comunicaciones. 3 meses después, el 15 de septiembre, el tribunal a cargo del caso implicaría al exagente de la CIA, E. Howard Hunt, Jr., en ese entonces consejero de seguridad de la Casa Blanca, y al ex empleado del FBI, G. Gordon Liddy, quien se desempeñaba como consejero general en la sección de finanzas del Comité para la Reelección, acusándolos de robo, conspiración y haber violado las leyes de escuchas telefónicas. Fueron condenados el año siguiente, pero incluso los que recibieron penas mayores no pasarían mucho tiempo en la cárcel antes de ser liberados. El papel de la prensa de investigación. Pese a que los 7 implicados en el caso estaban relacionados directa o indirectamente con el Comité para la Reelección del presidente, lo ocurrido no pudo evitar que Nixon ganara las elecciones por segunda vez. Sin embargo, las sospechas de que el propio presidente estuviera también implicado en el asunto se irían multiplicando. En ese tiempo, la prensa escrita se hallaba bastante desprestigiada, perdiendo la credibilidad de sus lectores. En ese tiempo, el Washington Post, el diario más antiguo de la capital norteamericana, estaba haciendo esfuerzos denodados por recuperar la confianza del público. Los periodistas del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, decidieron investigar más cerca de lo sucedido en Watergate. De esa manera, comenzaron a efectuar una serie de llamadas, contactando con centenares de personas que pudieran aportar información relevante para su investigación. En medio de sus indagaciones, recibieron la colaboración de un informante apodado Garganta Profunda, cuya identidad se mantuvo en secreto por muchos años y quien aportaría la mayor cantidad de información reveladora en torno al caso. Solo 5 personas conocían la verdadera identidad de Garganta Profunda: los 2 periodistas, la editora general del Washington Post, Katharine Graham, el editor ejecutivo del mismo diario, Benjamin Bradley, y el mismísimo Garganta Profunda. Este colaborador anónimo les diría que los responsables del caso Watergate pertenecían al círculo más íntimo del gobierno de Richard Nixon y que este mismo estaba implicado. Las investigaciones de los periodistas dieron con los indicios que relacionaban el caso Watergate con la Casa Blanca a través del Comité para la Reelección del Presidente, CRP. El Washington Post comenzó a publicar los artículos de Woodward y Bernstein, a acreditar acusaciones severas contra el gobierno de Nixon, pero citando fuentes anónimas. En ellos se revelaba también lo que las mismas investigaciones iban encontrando: la íntima relación existente entre la operación de espionaje y el Comité para la Reelección Presidencial, encontrándose incluso ciertos desvíos del dinero donado al comité hacia cuentas personales de los implicados en el caso. La publicación de estos artículos tuvo un impacto positivo entre los lectores del diario, quienes rápidamente recuperaron su confianza en el Washington Post, haciendo menos caso a las fuentes de la Casa Blanca. La información recolectada contribuiría mucho al desarrollo del proceso, provocando además un gran impacto en la población norteamericana y sacando a la luz todos los pormenores de este caso de espionaje y corrupción. El proceso. Según las investigaciones, el antiguo asesor de Nixon, G. Gordon Liddy, y James McCord habían planeado la operación de espionaje de los demócratas en 1972. Además, el análisis de los movimientos bancarios y los números de cuentas demostró que había ciertas irregularidades en el manejo de los fondos del Comité para la Reelección. Muchas de las donaciones destinadas al comité fueron a parar a la cuenta de Bernard Barker, quien, a su vez, había recibido los cheques de manos de Liddy. El caso implicó al tesorero del comité, Hugo W. Sloan, quien tuvo que enfrentar cargos por fraude, por haber endosado los cheques en perjuicio de la institución, en este caso, el comité, por cuyos intereses debía velar. Al año siguiente, Nixon invocó a la doctrina del privilegio del Ejecutivo, a la que por primera vez había recurrido el presidente George Washington para tratar así de evitar los ataques y justificar la negativa de sus colaboradores a declarar ante el Comité de Investigación del Senado o Jurado Acusador, creado